La Torre de Noah no es solo piedra y acero, es un laberinto viviente y un mundo en miniatura que cambia, se adapta y acecha a quienes osan entrar en él. Cada puerta puede ser un desafío, cada sala una trampa mortal, cada sombra el inicio del fin. La torre observa, la torre prueba, la torre nunca perdona. 5 individuos, por diferentes razones, desean completar la gran torre. Muichiro Tokito, Diane Foxington, Orsted, Chiu Babu y Axin Hasnoi. El viaje comienza ante un umbral imposible. 2 colosos, grabados en hierro y piedra, custodian una puerta gigantesca. Un silencio sepulcral los rodea y tras un instante de duda, deciden empujarla. La gran puerta se abre con un rugido antiguo, como si la torre despertara de un sueño profundo, y entonces los héroes dan su primer paso al interior. Tras cruzar la gran puerta, los héroes llegan a un segundo piso silencioso, repleto de marionetas inmóviles y armaduras en celdas sombrías. Al principio, nada se mueve, hasta que sin querer despiertan la furia de una armadura. Sus armas son inútiles contra el metal, y Orsted cae herido de gravedad bajo un golpe brutal. Chiu Babu, desesperado, descubre que su vínculo con su familiar ha desaparecido en la torre, pero su voluntad se sobrepone, luchando por mantener con vida el grupo junto a Axin y Diane. Fue entonces cuando la torre reveló su voz. Un eco arrogante y metálico resonó en las paredes. El rey olvidado se presentó, un monarca invisible que se burla de los intrusos. Las palabras altivas del rey encendieron la ira de los aventureros. Y, como castigo, despertó una marioneta distinta, más fuerte que las demás. La criatura avanzó con fuerza descomunal. Orsted, debilitado, volvió a caer bajo su filo. Babu rogó a sus compañeros que no la destruyeran, intentando un ritual desesperado para someterla a su voluntad, pero el riesgo era demasiado. Tokito, en silencio, tomó la decisión. Un tajo letal por la espalda acabó con la marioneta. El grupo sobrevivió, pero la tensión entre ellos quedó sembrada. Fue entonces cuando en el fondo de una celda apareció un espectro, un fantasma que ignoró a todos, salvo a Diane. Fascinado por ella, les ofreció ayuda a cambio de un extraño trueque: contemplar sus patas. El trato se cumplió y a cambio el espectro reveló un secreto. Oculta, bajo una de las celdas, una trampilla esperaba, un camino desconocido hacia las profundidades de la torre. No era la victoria que esperaban, pero sí una salida y la única oportunidad de avanzar. La trampilla los arrojó a un lugar distinto, un laberinto de alcantarillas donde el hedor era insoportable. El aire estaba cargado de humedad y podredumbre. Entre ruidos y sombras, Afskin se mantuvo tenso. Su mente psíquica percibía un constante bullicio a su alrededor, ratas, insectos y algo más. Siempre algo más. Gracias a la astucia de Tokito, lograron abrir una cerradura oculta y hallaron un cuarto olvidado. Allí, por un instante, el grupo se permitió flaquear. Compartieron comida, curaron lo poco que pudieron y descansaron apenas 2 horas. Fue en ese silencio cuando las máscaras cayeron. Tokito y Diane revelaron ser amigos de infancia. Axin confesó la razón de su viaje, la búsqueda desesperada de su esposa perdida en la torre. Babu, en silencio, escuchaba, mientras Orsted, exhausto y sin un ápice de seón, caía en su sueño profundo. Pero la torre no olvida. Al salir, descubrieron que estaban rodeados. Cientos de ratas armadas, las ratarmas, se abalanzaron sobre ellos con cuchillos ensordecedores, y entre ellas emergió su líder, el rey de las amaratas, un enjambre viviente de dientes y acero. El combate fue infernal, mordiscos, cortes, veneno y enfermedades desgarraron al grupo. Cada movimiento era un suplicio, cada herida un recordatorio de lo cerca que estaban de la muerte. Y aún así, resistieron. De alguna manera, por voluntad, por fe, o quizás por un milagro, lograron abrirse paso entre la horda, pero las secuelas fueron demasiado graves. El veneno corría por sus venas y las heridas eran insoportables.
No tuvieron elección. Entre jadeos y sangre, los héroes se retiraron de la torre, no como vencedores, sino como sobrevivientes. Cuando por fin regresaron a la torre, los héroes encontraron en las alcantarillas un inquietante silencio. Los cadáveres de las ratarmas y de su rey aún yacían esparcidos, prueba de la brutal batalla anterior. Avanzaron con cautela, iluminado apenas lo suficiente para orientarse. Axin percibía movimientos constantes en la oscuridad, patrullas de ratas armadas, hambrientas y vigilantes. Esta vez no hubo lucha. Con sigilo y nervios de acero, el grupo logró esquivar el enjambre, evitando enfrentamientos innecesarios. El hedor, el veneno y las sombras quedaban atrás. Y así, entre respiraciones contenidas, los héroes descendieron directamente al 6º piso. El 6º nivel se alzaba como una torre infinita. Abajo, un abismo mortal. A lo lejos, apenas la silueta de una selva inalcanzable. El único camino eran unas escaleras desgastadas, partidas por 3 huecos, cada uno más imposible que el otro. Diane y Tokito confiaron en su agilidad. Saltos acrobáticos los llevaron más allá de los primeros 2 abismos. Axin desplegó su poder psíquico, flotando con poco esfuerzo sobre el vacío. Pero Babu se quedó atrás, junto a Orsted. Fue entonces cuando aparecieron 2 Ajins juguetones, a los que se presentarían como Timón y Pumba. Surgieron entre carcajadas de vientos. Sus juegos eran crueles, soplidos que casi lanzaban al vacío a los héroes. La respuesta fue inmediata: espada, poderes, hechizos. La violencia despertó la ira de los espíritus. Timón y Pumba rieron al unísono, preparando su ataque estrella. En ese instante, Babu logró lanzarse de un salto desesperado, alcanzando a sus compañeros, justo cuando todo se vino abajo. Un huracán devastador los elevó en el aire, indefensos, y sobre ese torbellino, Pumba desató un rayo eléctrico que rebotó entre todos como una trampa mortal. El impacto fue fulminante. Tokito y Babu cayeron sin vida, y Diane y Axin, heridos de gravedad, apenas resistían. Orsted canalizó un poderoso hechizo de teletransportación, salvando a duras penas a Axin y a Diane. El 6º piso no fue conquistado, fue una masacre, y la torre volvió a cobrar su precio. Orsted ya no estaba allí para ayudar. Había abandonado la torre, dejando atrás la misión y a sus compañeros. Con temor en cada paso, los héroes regresaron al 6º nivel. Esta vez se les unió Juana de Argos, ferviente caballera de la Santa Iglesia, y Yotaro Kujo, un oscuro Duxarit. Los 3 abismos en las escaleras se alzaban como heridas abiertas en la piedra, pero esta vez nada sucedió. Ni vientos huracanados, ni risas de Dajins. Solo silencio. Los cuerpos de sus compañeros habían desaparecido. El recuerdo de Tokito y Babu los perseguían hasta que, al llegar a lo alto, encontraron una sala extraña. Cojines dispersos, tesoros olvidados de antiguas víctimas, y allí, entre todo, los cadáveres de los caídos. Fue Juana quien se encargó de darle sepultura, o más bien cremación. Con solemnidad pronunció una santa oración por las almas de los muertos. Diane agradeció aquel gesto, aunque en silencio, sabiendo que nada podía borrar el dolor. Desde el inicio el ambiente era sofocante. Juana de Argos despreciaba todo lo que no fuera humano. Miraba con odio a Axin por sus dones psíquicos, a Diane por su naturaleza daimá, y desconfiaba del recién llegado Yotaro, un elfo oscuro. Su fe desmedida, alimentada por delirios en los que aseguraba escuchar la voz de Dios, convertía cada paso en un juicio, cada mirada en una condena. Y así, cargados no solo con las pruebas de la torre, sino con la tensión de la propia compañía, los héroes avanzaron finalmente hasta el 8º piso. El 8º piso los recibió con un pasillo elevado de almenas, suspendidos sobre un mar de nubes infinitas. De la torre de vigilancia emergían figuras pétreas, gárgolas inmóviles que vigilaban desde las alturas. Yotaro, con mirada aguda,
juró haber visto una de ellas moverse. Advirtió al grupo, pero nadie le escuchó. Avanzaron confiados, hasta que las criaturas de piedra cayeron sobre ellos con violencia. El ataque a sorpresa desgarró las defensas de Juana de Argos, dejándola al borde de la muerte. El combate fue salvaje. Diane estuvo a punto de ser lanzada al vacío, pero Yotara lo salvó al último instante. Axin, agotando sus fuerzas, invocó un poder psíquico tan devastador que redujo a polvo a una de las gárgolas. Pero incluso con esa victoria el panorama era oscuro. Temiendo lo peor, Yotaro tomó una decisión egoísta. Teletransportó a Diane fuera del campo de batalla, abandonando a Juana y Axin a su suerte. Milagrosamente, los dos sobrevivieron. Malheridos, retrocedieron hasta el 6º nivel, solo para reencontrarse con Timón y Pumba. De alguna manera, los Daijins habían vuelto. Desesperados, huyeron hacia las alcantarillas, donde un nuevo rol los esperaba: otro rey rata, acompañado por un enjambre de ratarmas. Cuando Yotaro y Diane lograron volver con refuerzos, hallaron a Juana en un trance de éxtasis divino, ignorando sus heridas mientras luchaba junto a Axin. Los guardias enviados fueron masacrados sin piedad, uno muerto y otro al borde del colapso. Para Juana, aquello fue el colmo. Enfurecida, acusó a Diane y a Yotaro de cobardes y de traidores, de ser un peligro mayor que la propia torre. Axin la apoyó. Para él, abandonar a los guardias y poner sus vidas en riesgo era imperdonable. Entre gritos, reproches y espadas desvainadas, la compañía se quebró. Diane y Yotaro abandonaron la torre con la esperanza de que la ley resolviera el conflicto. Juana y Axin, tras derrotar al nuevo rey rata y salvar como pudieron al último guardia, salieron también. Pero con la certeza de que el verdadero enemigo ya no era solo la torre. Ahora el peligro también venía de dentro. Decididos a no tentar de nuevo a las alcantarillas, los héroes regresaron a la torre por el camino principal. Esta vez junto a ellos marchaba Giorno, un elfo que se había cortado las orejas para ocultar su sangre, y Fufufu, su nueva compañera. Mejor preparados, enfrentaron con firmeza a las armaduras que quedaban en el 2º nivel. El combate fue duro, pero esta vez la experiencia y la determinación se impusieron. Al reunir las piezas necesarias, la gran puerta se abrió revelando el 3er piso. Allí, el recibimiento fue desconcertante. Mesas repletas de manjares exquisitos, carnes suculentas y un barril rebosante de cerveza dorada, como si un festín los guardara en medio de la prisión. El olor era tentador, la visión casi irresistible, pero ninguno olvidó dónde estaba. Sospechaban que bajo aquel océano de alcohol se encontraba el verdadero camino, y en vez de brindar, eligieron destruir. Con un estruendo el barril se rompió, la cerveza se derramó con un río espumoso y al fondo se reveló lo que sospechaban: una puerta secreta. Sin probar bocado ni trago, dejaron atrás el falso festín. El 5º piso parecía al inicio un salón inocente. Juegos de mesa ordenados en estanterías, instrucciones dispersas por el suelo y en el centro, una partida de ajedrez preparada. Un papel reposaba junto al tablero con un reto escrito: blancas ganan en 3 movimientos. Confiada en su intuición, Juana de Argos tomó la pieza y las movió, pero su jugada imprudente arruinó el enigma. En este instante, la voz del rey olvidado resonó burlona y colérica, acusando de incompetencia a los intrusos, y como castigo, 4 armaduras emergieron de las sombras. El combate fue brutal. Juana, aún sin sanar, apenas podía sostenerse, se convirtió en un peso más que en una ayuda. Giorno, con esfuerzo destruyó una de las armaduras, pero drenó su seón, obligándolo a retirarse. Fufufu resistió, aunque algo herida. Agotados, malheridos y sin ventaja, el grupo retrocedió hasta el 3er piso, planeando volver a la ciudad para recuperarse. Pero allí la tensión estalló. Para Axin, cada día era una daga en el corazón. Su esposa seguía prisionera en algún lugar de la torre, no podía esperar más, no podía permitirse descansar mientras ella sufría. Así, en ese cruce de caminos, el grupo se dividió. Juana con solemnidad le dio su bendición, y partió con los demás a buscar descanso. Axin solo se preparó para seguir adelante. La torre había cobrado no solo sangre, sino también la unidad del grupo. Tras 3 semanas de descanso en la ciudad, los héroes regresaron a la torre, ahora acompañados por Leda. Apenas cruzaron la sala de ajedrez notaron algo. Donde antes se alzaba una de las armaduras, ahora solo quedaba un montículo de polvo bruñido.
Las pocas armaduras restantes ya no eran un reto. Curados y con la experiencia a favor, las desmantelaron con rapidez, conociendo sus ritmos y puntos débiles. Dejaron atrás el tablero y el mal recuerdo de su primer fallo, y abrieron puertas sin resistencia. Con paso firme descendieron hacia el 7º piso. Piso 7. El 7º nivel los recibió con un espectáculo sombrío, una gran armadura ritualista que al verlos comenzó inmediato un oscuro conjuro. Al avanzar para detenerla, encontraron un rastro de batalla. Allí, entre restos de 5 muñecas destrozadas, yacía el cuerpo de Axin. Había caído luchando, dejando heridas visibles a la propia armadura colosal. El combate fue feroz. La gran armadura resistió cada golpe, y aunque los hombres lograron dañarla, la amenaza más letal vino de la última muñeca sobreviviente. Con un disparo preciso de su ballesta pesada, atravesó a Yufufu, dejándola al borde de la muerte. Al final, el enemigo cayó, y Juana, con solemnidad, dio santa sepultura a Axin. Una oración resonó en el silencio de la torre antes de que el grupo se permitiera un breve descanso. Comieron, durmieron unas horas, pero no todo era paz. Entre Giorno y Yufufu se levantaba un muro invisible. Evitaban cruzar miradas. Algo había sucedido en la superficie, y ahora la desconfianza se respiraba en el aire. Con fuerzas renovadas, pero con el peso de las pérdidas, los héroes dejaron atrás el 7º nivel y descendieron al 9º piso. El 9º nivel se abrió como un salón desconcertante. Cojines mollidos en el suelo, cuadros decorados en las paredes y en un 2º piso, mesas de ajedrez, ping-pong y figuras de un extraño juego de guerra. Estantes con libros invitaban a leer, como si el tiempo aquí no existiera. Entonces resonó la voz del rey olvidado. Su prueba era clara: esperar. Algún día la puerta se abrirá y podrán enfrentarlo, pero si abandonaban aquel cuarto, jamás tendrían derecho a su presencia. Al principio el grupo aceptó la absurda condición. Entre murmullos, incluso se animaron a jugar al tenis de mesa para pasar las horas. Fue en ese frágil momento de calma cuando Juana, hablando de lo contenta que estaba con el grupo, descubrió la verdad. Giorno no era humano, sino un elfo. Su fe se transformó en furia, desvainó su espada y atacó sin piedad. Giorno, gravemente herido y temiendo por su vida, conjuró un hechizo de transporte y desapareció. La sala quedó en silencio, y luego la voz del rey retumbó cargada de ira. Habían fallado. Largo de mi torre. Expulsados y furiosos, los aventureros regresaron a la superficie. No había victoria, no había gloria, solo reproches mutuos y una amarga decisión de acudir a Illumina, su patrona, para exigir justicia. Con nuevos compañeros, Dante y Adrián, el grupo decidió volver a intentarlo. Yufufu recordó una vieja conversación de sus caídos aliados. Existía otro camino en las alcantarillas que podían conducirlo más allá. Siguiendo esas pistas, regresaron a las almenas donde las gárgolas los habían derrotado. Y como si el tiempo no hubiera pasado, las criaturas volvieron a sorprenderlos desde las alturas. Esta vez, sin embargo, los héroes estaban preparados. El combate fue duro, con heridas y cansancio, pero no hubo tragedias. Una a una, las gárgolas fueron derribadas hasta que solo quedó silencio en el aire. Entre los restos de las criaturas hallaron la clave. La cola de una de ellas servía como llave. Con ella abrieron el portón sellado y revelaron el umbral que aguardaba desde el inicio. Así, los aventureros cruzaron la puerta y se adentraron al 10º piso, donde les esperaba al fin el rey olvidado. El 10º nivel los recibió con un balcón sombrío, donde el rey olvidado contemplaba una esfera oscura, murmurando con rabia: ¿dónde se han metido esos cabrones? Dante y Adrián aguardaron en las alturas, mientras Leda y Yufufu bajaron de frente. El monarca exigió que se postraran, pero Leda desafiante gritó: yo solo doblo la rodilla ante mi emperatriz, Elisabetta. La furia del rey desató la batalla. 4 armaduras surgieron contra las heroínas, mientras él reunía su celo. Adrián intentó interrumpirlo, pero fue ignorado. El monarca lanzó su devastadora esfera destructora contra Yufufu, golpeándola 5 veces antes de que una descarga de destrucción casi la aniquilara.
Dante respondió con sus pistolas de ki, perforando escudo y armadura mágica del rey, y dejándolo tambaleante. Pero no estaba solo. A su lado, una armadura distinta. El bodyguard se interpuso, desviando el disparo final. El combate se tornó desesperado. Los golems hirieron gravemente a Fufu, arrancándole una pierna, y Leda apenas logró apartarla del alcance de sus enemigos. El rey sacó una extraña poción verde, buscando curarse. Adrián lo atacó, pero Bodyguard volvió a protegerlo. Fue entonces cuando Dante aprovechó la distracción de Bodyguard, y su disparo atravesó nuevamente las defensas del rey, y este cayó muerto. Las armaduras se desplomaron con él, todas menos una. Bodyguard seguía en pie. Sus ojos brillaron de un rojo intenso, rebosantes de odio hacia Adrián y sobre todo hacia Dante. Adrián, sin fuerzas, lo teleportó lejos de la sala, apenas ganando tiempo. El grupo salvó a Jufufu con la poción verde, recuperando milagrosamente su pierna, y comprendieron que quedarse allí era un gran peligro. El rey había caído, y con él los primeros 10 pisos de la torre. Los héroes regresaron al primer nivel de la torre, donde un guardia los esperaba para recibir el informe rutinario de su avance. Pero la calma se quebró de golpe. Desde las sombras, el bodyguard apareció una vez más, ignorando todo daño previo, con un único propósito: matar a Dante. Su furia interrumpió la conversación y sumió la sala en el caos. El guardia llamó refuerzos y pronto su comandante y 2 soldados más se unieron al combate. Todos lucharon contra la criatura implacable, pero sus espadas parecían inútiles. Al comprender que no lograría su avance, el coloso descargó un último ataque contra Adrián, golpeando su quijada con tanta fuerza que le hizo volar por los aires y rodar varias veces por el suelo, herido y aturdido, pero vivo. Y entonces, con su furia agotada, el guardián finalmente cayó. El silencio llenó la sala. El grupo había sobrevivido al asedio de la torre. Habían visto morir y resurgir a compañeros. Habían soportado pruebas de acero, fe y traición. Pero al fin habían conquistado los primeros pisos de la torre. Listo. Esta es una campaña de Anima Beyond Fantasy que estoy jugando con mis amigos. El módulo de la Torre de Noah se puede encontrar en internet y en la comunidad de Discord de Anima a través de la red. Desconozco al creador original, intenté buscarlo, pero la verdad no lo encontré. Pero quiero agradecerle por el grandioso trabajo y las miles de ideas que ha aportado con este módulo a la comunidad. Este video lo hice con 3 intenciones. 1. A dar a conocer más este increíble módulo. 2. A compartir material para los masters que quieran dirigirlo. En la descripción encontrarán un link a Mega con los mapas, tokens y casi todo lo que viene en el video. Listo para poder jugarse los primeros 10 pisos. Seguiré jugando los otros pisos y eventualmente iré actualizando ese módulo o lo haré por separado. No sé cómo vaya a ser la vuelta. Y tercero, mostrar un poco de la campaña que estamos jugando y lo divertido que esta puede llegar a ser. Finalmente, gracias por ver hasta el final del video. Me ayudaría mucho un comentario comentándome qué piensa del video y si le gusta este estilo de contenido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Bye tú.